Bienvenidos a Romelina lo explica todo. Esta semana les traigo las últimas lecturas del mes de agosto, así que empecemos. Empecé el mes con la relectura de este libro que es básico para todos los mexicanos, Las batallas en el desierto, de José Emilio Pacheco. Y digo básico porque de verdad que es una de las novelas con las que uno se inicia con la literatura mexicana. Es una historia muy cortita, muy fácil de leer, llena de nostalgia y con mucha historia de la cultura mexicana, sobre todo en la Ciudad de México. Y es que en muy poquitas páginas podemos hacer un viaje en el tiempo para poder conocer esta Ciudad de México en los años 40. La historia es narrada por Carlitos, un niño que vive en la colonia Roma y tiene la típica familia de clase media educada por una mamá poblana que es muy criticona y también algo restrictiva. Toda la trama gira en torno al enamoramiento que tiene Carlitos por la mamá de su mejor amigo llamado Jim. Ya que es una historia muy corta, no les quiero contar más detalles porque no se las quiero echar a perder. Lo que sí les puedo decir es que está llena de esta nostalgia de la que estuve hablando hace unos momentos, que se puede sobre todo ver cuando se describe la ciudad, los ruidos peculiares que escuchamos en la Ciudad de México, los anuncios de la tele, de la radio, las descripciones de los programas de la televisión, en fin, son muchísimas cosas que aunque yo no viví, sé que existieron porque son parte de la cultura popular. Y aquí me gusta mucho cómo la retratan. Entonces es una magia que creo que no se olvida. Y que por ejemplo yo me acerqué a este libro por primera vez en mis tiempos de secundaria. Fue cuando yo lo leí y creo que fue uno de los detonantes que pues me empezaran como a entrar esas cosquillas por leer más. Así que pues de verdad que esa magia no se olvida. Por lo tanto creo que es muy importante para todos nosotros, sobre todo mexicanos, leer este libro. Y para los que no lo son, si se quieren acercar un poco más a la cultura de México, esta es una buena forma. Es un libro súper cortito, son como 72 páginas, entonces en cualquier momento de aburrimiento te lo puedes acabar sin problema. Después me fui con la continuación de esta historia de Mundo Umbrío, que es de 3 partes, y yo ahorita tuve la fortuna de poder ya leer la segunda parte, que se llama La Traición, y tengo que decir que me dejó bastante contenta porque me gusta mucho el mundo que crea aquí Jaime Alfonso Sandoval, donde nos muestra todo este mundo vampírico, que a pesar de que son libros bastante gorditos y extensos, creo que esta segunda parte sí es bastante coherente con la primera parte y como que sí supo continuar con esa misma esencia del primer libro, y que conforme ha ido avanzando la historia y se han tenido que pues meter más personajes para que la trama continúe siendo interesante, creo que sí me ha gustado por dónde llevó la historia. Para los que no conocen estos libros de Mundo Umbrío, solamente les voy a decir así un poco rapidito de qué va el libro. Se trata de la historia de Lina Posada o Posafría, que después de descubrir que su papá pertenece a un antiguo clan de vampiros que viven en un mundo muy extraño en el subsuelo de la tierra, se tiene que enfrentar a una nueva realidad porque se tiene que mudar con esta familia que no es nada agradable. Hay muchos secretos en esta historia vampírica, muchas profecías. Si a ti te gustan las historias tipo Harry Potter, Percy Jackson o Narnia, seguramente también te va a gustar mucho Mundo Umbrío, así que dale una oportunidad. Algo que en lo personal a mí me gusta mucho de este libro es que a pesar de que se crea ese mundo fantástico de vampiros y monstruos y bestias, Jaime Alfonso Sandoval lo combina con muchas características de la cultura mexicana, como la forma de hablar, referencias de dichos populares, y los utiliza para crear esta realidad alterna vampírica que, a pesar de que pues son seres muy extraños a los humanos, de cierta forma a uno como mexicano le pueden parecer como muy cercanos, muy familiares, porque en ellos ves como a la tía que siempre te hace pasar el mal rato, o a la abuelita con sus supersticiones, o a la tía que es bien malvada, no sé, como muchas cosas muy típicas a lo mejor como de las novelas mexicanas o como de películas de otros tiempos, no sé, como que ahí Jaime Alfonso Sandoval hizo como una revoltura muy loca
pero que se disfruta muchísimo y que creo que es muy atractiva para los lectores más jóvenes. Aunque para los adultos también les va muy bien porque, no sé, a mí por ejemplo no me gustan mucho la literatura juvenil y aún así disfruto mucho con estas historias de este autor. Entonces creo que pues sí hay que darle una oportunidad porque pocos libros se encuentran así escritos en México, por lo menos no les dan la oportunidad de que se editen este tipo de historias, y creo que en Mundo Umbrío tenemos una muy buena opción. Y pues leí esta edición de SM, que pues creo que es la única que existe, pero está muy bonita y tiene sus guardas muy padres. Lo único que no me gusta de Mundo Umbrío es en cuanto al romance que meten entre los protagonistas, ya que pues esa como pasión no se me hace coherente a la edad que tienen ellos, porque creo que son como muy jóvenes para el tipo de amor que se describen en estas páginas. Entonces se me hizo un poco excesivo esa relación, pero pues supongo que como es parte de la trama que pues se desarrolle todo este romance, pues el autor se dejó llevar. Aún así se disfruta. Y pues ya solamente me hace falta leer la tercera parte para dar una opinión más extensa en cuanto a estos libros. Tengo que ver cómo desenlaza ya la historia final, y pues ya les estaré contando cuando termine qué es lo que pienso. Después leí La solterona de Edith Wharton y ya no tengo el libro en físico porque lo saqué de la biblioteca y ya lo tuve que regresar, pero les voy a dejar la imagen del libro por acá para que sepan cuál fue la edición que yo leí. Y como yo ya tenía un buen rato queriendo empezar con Edith Wharton, aproveché mi tour por la biblioteca Vasconcelos, que pueden ver por acá, para poder ya sacar un libro de esta autora, y me topé ahí con un libro de ella muy ligerito que me pareció la opción perfecta para empezar ya con esta autora. La historia comienza describiendo a muchas familias neoyorquinas en el año de 1850, todas estas familias muy adineradas, pero sobre todo la familia Ralston, que es la familia más prominente y distinguida entre este grupo. Delia, al ya tener varios años formando parte de esta familia Ralston, cuando se casó con su esposo, pues ya se ha sabido adaptar a la forma de pensar de esta gente, y que pues es una forma de pensar muy anticuada, muy cuadrada. Ella no ha tenido realmente problema con esto hasta que llega el día de la boda de su prima Charlotte, que acude con Delia porque resulta que Charlotte es una joven muy extraña en opinión de algunas personas, y resulta que tiene un problema, un dilema por resolver, el cual ligará a estas dos primas en una relación muy tormentosa, llena de muchos sacrificios, de muchos celos y resentimientos. Entonces pues este secreto va a cambiar su vida por completo. Me gustaría hacer una reseña más extensa de este libro, pero es que si les cuento de qué va completamente se los voy a arruinar y no me gustaría hacer eso. Lo que sí es que este libro toca un tema en cuanto al feminismo que me parece muy importante y muy interesante de leer, y pasé un muy buen rato leyendo este libro porque fue muy entretenido, pero creo que tengo que resaltar más pues la problemática que nos describen en esta novela, la problemática de Charlotte, la prima extraña que les conté anteriormente, porque es una problemática que muchas mujeres viven aún en nuestros días. Y ya sé que no me están entendiendo nada porque no les he dicho muy bien de qué va la historia, pero no se las quiero arruinar, pero sí les quiero decir que es importante que la lean, y sobre todo si ustedes leen la misma edición que yo de letra grande, se van a encontrar con una carta al final de la novela, escrita por Margarita Rivière, una escritora y periodista española que dedicó mucho de su trabajo a pues todo este tema del feminismo. Y en esta carta ella hace un análisis de la novela de una forma muy informal, ya que esta carta la dirige a Charlotte como si fuera una más de sus amigas, como si estuviera viviendo en aquella época de Charlotte, y con esto ella destripa todo este tema feminista del que les vengo hablando. Entonces tendrán que tener aquí un voto de confianza conmigo, y si yo les digo que es una muy buena opción de lectura feminista, háganme
háganme caso y pues léanlo para que entiendan de qué estoy hablando. Y ahora les voy a hablar de los cómics que leí este mes y empecé con Lost at Sea de Brian Lee O'Malley. Es el mismo autor que creó Scott Pilgrim, entonces seguramente lo conocen. La historia es bastante sencilla y nos narra un viaje por carretera que hace un grupo de amigos que nuestra protagonista Riley acaba de conocer. Entre sus páginas vamos a ver este recorrido donde se encuentran cafeterías, hoteles que se van encontrando en su camino de regreso a casa, pero acá lo más interesante son todos los pensamientos de Riley, todo este análisis introspectivo que hace la protagonista en cuanto a sus relaciones con su familia, con sus amigos y sobre todo con el amor. En lo personal, a mí me gustó mucho la historia porque me identifico mucho con toda esta crisis que se da en esa etapa de la vida que uno deja de ser como pues un joven y se convierte en un adulto. Ese momento en el que volteas a ver el camino recorrido y nada te hace sentido. Si a ustedes les suena esto de lo que estoy hablando o si también les late las historias onda emo adolescente, probablemente les va a gustar. Lo que sí tienen que saber es que esta historia no tiene nada que ver con Scott Pilgrim. Los personajes creo que son muchísimo más complejos, mucho más introspectivos y lo único que tienen en común es un poco de la forma del dibujo característico de este autor, pero nada más. Esta edición que yo leí es una edición de 10º aniversario, entonces por eso es como especial y Camite sacó el cómic con tapa dura. En la ilustración predominan los colores azul, rosa y blanco y pues toda la novela gráfica va más o menos como con los mismos tonos y tiene muchos gatitos. Es muy sencilla, es muy fácil de leer, te la lees en un tirón, pero a mí me gustó muchísimo, entonces sí la recomiendo bastante. Y como también ya tenía un rato con el pendiente de empezar con Scott Pilgrim, aproveché que empecé con el autor para también de una vez leer los primeros 2 volúmenes de esta novela gráfica. El primero es Scott Pilgrim y las maravillas de su vida y el segundo Scott Pilgrim contra el mundo. Pues seguramente muchos ya conocen esta historia. Creo que desde que salió la película muy pocos no saben de qué va con la historia entre Scott y Ramona. Yo ya había leído los 3 primeros números, pero los leí en un PDF, en blanco y negro y en inglés. Creo que en esos tiempos todavía ni salía la versión en español, o por lo menos yo no sabía en dónde la vendían. Y pues no continué la historia, los otros 3 números, porque simplemente no sabía en dónde conseguirlos. Pero estos ya son otros tiempos y ahora que ya me lo pude permitir, me compré estas ediciones a color. Sí son diferentes a las primeras porque la portada cambia. En las versiones originales es otra portada la que tiene cada uno de los números y pues todo el cómic viene a color. Entonces pues sí es un poco carita, pero creo que vale la pena si eres fan, si te gusta esta historia. Creo que sí vale la pena invertir en estos tomos. Cuestan 330 pesos cada uno y los vende Camite. Acá tenemos una historia muy contrastante con Lost at Sea, el otro cómic del que les acabo de hablar, y sobre todo porque allá tenemos como personajes más complejos emocionalmente y creo que acá nuestro protagonista es muy contrario porque es muy bobo pero muy divertido. Scott creo que tiene como unos 23, 24 años y pues es un chico que se encuentra justamente en esos años en los que acabas de terminar la universidad y que todavía te encuentras un poco rebelde en cuanto a alinearte al mundo de los adultos. Así que como él todavía no se quiere hacer de estas responsabilidades adultas, termina rentando un departamento con su compañero gay, sale con una chica de prepa, tiene varios traumas causados por su exnovia que es algo maldita. Y pues así va su vida por el mundo sin problema y sin que le importe nada, hasta que un buen día se topa con una chica entre sueños que se llama Ramona y de la que se enamora casi en automático, sin saber que Ramona cuenta con una legión de exnovios malvados a los que tendrá que vencer para poder salir con esta chica de sus sueños. Creo que sí me gusta muchísimo más el cómic porque acá tenemos un background más extenso de los personajes y de cómo se fueron conociendo entre ellos los amigos de Scott en el pasado. Y
pues así como que entiendes más todo este drama amoroso y te encariñas más con los personajes. Además me gustó muchísimo el epílogo, que yo no me acuerdo si la versión en inglés y en blanco y negro tenía este mismo epílogo, pero básicamente en esta parte del cómic que está hasta el final tenemos como todo el proceso creativo del artista, en el que veremos muchos bocetos e historias y anécdotas que él cuenta de cómo se fue inspirando para crear el cómic. Entonces a mí en lo personal esa parte también me gustó muchísimo, porque nos topamos con hojas como estas en las que vemos pues todos estos sketches y pues el desarrollo de cada uno de los personajes. Y incluso viene aquí como la portada original del cómic. Y por ejemplo estas viñetas que utilizaron para promocionar el cómic, no sé en dónde. Tiene varias cositas ahí interesantes. Si esto lo trae las otras versiones, la verdad no sé, pero por lo menos esta edición a color sí lo trae y me gustó muchísimo. Entonces si ustedes son fans, tienen que comprar estas ediciones a color, que de por sí como que ya están escaseando. A mí ya me costó trabajo conseguir estas. Me falta solamente el número 3, porque ya también tengo el 4, el 5 y el 6, pero no puedo continuar con la de historia porque me falta el número 3. Entonces esperemos que pronto haya otra vez stock en Kamite o en Sanborns o donde sea que consiga esta edición, para poder ya terminarla y que pues también se te va como agua, a pesar de que son 6 números más o menos de 200 páginas cada uno. En un día te lo acabas y pues ya nada más hasta ahí. Si son fans tienen que comprar esta edición. Hasta aquí con las lecturas de agosto, espero que les hayan gustado. Si ustedes ya leyeron alguno de estos libros o si tienen algunas dudas de las cosas de las que hablé aquí, yo sé que no fui muy clara, sobre todo en el tema de la solterona de Edith Wharton, pero es que de verdad no les quiero arruinar las lecturas. A mí me choca ver esas reseñas en las que la gente habla de más y te echan a perder la historia. Entonces prefiero que mejor se queden con la incógnita y que por su cuenta ustedes lo descubran. Si ustedes ya han leído algunos de estos libros, me gustaría saber sus comentarios, o que me cuenten qué fue lo que ustedes estuvieron leyendo este mes de agosto o lo que van a leer en el mes de septiembre. Hasta aquí con el video de hoy. Si te gustó, por favor compártelo o suscríbete al canal, y por acá te voy a dejar mis redes sociales para que sigamos platicando por allá y para que te enteres de lo que estoy leyendo en tiempo real. Eso fue todo por hoy y espero verlos pronto aquí en algún otro video. ¡Hasta luego!